Primer punto que me gustaría tocar. La pobreza es la desigualdad es un nuevo punto focal. A ver, yo lo achaco a un cambio de discurso, a un cambio de estrategia por parte de los rivales ideológicos del liberalismo o por los defensores de posturas intervencionistas o posturas socialistas en todo en la amplitud del concepto, en el sentido de que yo recuerdo cuando yo era joven lo que discutíamos no era igualdad o desigualdad. ¿No? Nosotros hablamos de países ricos y países pobres, o de sociedades ricas y sociedades pobres, no de sociedades iguales y sociedades desiguales. Esto es un cambio de enfoque que se dio en los últimos años, precisamente porque la pobreza disminuyó tanto en términos absolutos a nivel global en los últimos decenios, que ha puesto a los críticos en un problema. Yo recuerdo aquellos libros de Singer, ¿no? De los años 60, países ricos y pobres, se llamaban así. ¿No? En cambio, la desigualdad era un concepto que se planteaba mucho menos, o desde luego entraba mucho menos en el debate, aunque ya Tawney en los años 30 había escrito un libro sobre eso, desigualdad, etc. Entonces, el enfoque antes, pobres, ricos, los ricos son ricos a costa de los pobres, y este enfoque cambia, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con una cosa, porque a nivel histórico la desigualdad ha disminuido. Pero la desigualdad no, la pobreza ha disminuido a nivel mundial a gran escala, lo que es la pobreza absoluta, ¿no? a nivel de alimentación, de un mínimo de atención sanitaria, de un mínimo de vivienda, etcétera, que puede mejorarse mucho, obviamente, pero disminuyó mucho, incluso la diferencia entre países, la desigualdad entre países disminuyó mucho. Y después otro hecho obvio, no se hablaba mucho de desigualdad, porque la desigualdad, normalmente como se reducía, era a través de guerras, de pestes y de pandemias. Supongo que ustedes conocerán un libro de un historiador romano de la historia de Roma, que se llama Walter Schlegel, se llama El Gran Nivelador, que es una historia de la desigualdad a nivel global desde los tiempos antiguos hasta la antigüedad. Pues es lo que concluye, entre otras muchas cosas, obviamente es un libro muy rico, es que la desigualdad, normalmente las etapas de desigualdad son etapas de pestes, de pandemias mortíferas, de guerras, obviamente, claro, si viene Gengis Khan, ¿no? Como pasaba antiguamente, o Tamerlán, y nos saquea todo lo que tenemos, ahí no hay ricos ni pobres, aún no pasa por el rico que el pobre. Es decir, queda todo el mundo igual, inerme, o un holocausto, una desgracia de estas proporciones, o una peste como la peste negra, ahí no hay ricos ni pobres, afecta más o menos, puede haber algunos diferentes, pero normalmente afecta a todos por igual, y todos quedan igual de chafados, ¿no? Si un gran incendio, una inundación o así, ricos y pobres quedan chafados. Lo que explica Schlegel es que ese fue el gran igualador. De hecho, por eso él compara, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, muchos países europeos salieron muy iguales. En los datos que maneja él, ¿no? Históricos, en porcentaje de las cosas que le gustan tanto, de Gini, ¿no? De Corrado Gini, el viejo estadístico que inventó estos índices, o curvas de Lorentz o cosas de este estilo, ¿no? Pues este tipo de indicadores, claro, se ve que en etapas de grandes guerras, cuando Alemania está arrasada, que no queda casi una casa en pie, las fábricas destruidas, buena parte de la población emigrada, etcétera, pues hay bastante igualdad. Pues claro, y los historiadores son conscientes de eso, por eso no incidían mucho históricamente en el término de la desigualdad, porque saben que el gran igualador es la muerte, y el gran igualador es la peste, y el gran igualador es la desgracia. Entonces, es un aspecto, pero ahora como vimos, y es más, el gran desigualador, también lo que lo explica Schlegel, es la prosperidad. El gran desigualador son las etapas de paz, las etapas de prosperidad, las etapas de estabilidad, pues largas en el tiempo, son etapas de gran desigualdad. Y normalmente, claro, identificar la desigualdad con la prosperidad, pues no queda muy bien, ¿no? Entonces, normalmente ese debate se eludió y ahora, como repito, como vivimos en una etapa pues, matizada por pandemias como la que tenemos ahora, esperemos que no sean tan graves como las de la antigüedad, claro, etapas de gran prosperidad pues van generando desigualdades a largo plazo, porque se van acumulando y se van creciendo, y eso genera un caldo de cultivo para la desigualdad. De ahí que el discurso ideológico haya cambiado no hacia la pobreza, sino hacia la desigualdad, y eso es un aspecto muy importante. Y de hecho se ha cambiado incluso la política pública, en el sentido de que antes todos los libros que leía yo cuando era joven y así eran para combatir la pobreza, equivocadamente o acertadamente. Los socialistas querían combatir la pobreza, los capitalistas querían combatir la pobreza, pero querían combatir la pobreza. No, pero es que no se habla de combatir la pobreza, se habla de combatir la desigualdad. El punto focal de nuestro siglo, uno de los puntos focales del debate ideológico de nuestros tiempos es la desigualdad, por eso es tan importante, ¿no? Dos, la cuestión de la desigualdad, que yo creo que tiene buen
buena parte que ver, que ver con muchos de los argumentos que se usan. Históricamente, también se podía aplicar el sofisma de Montaigne. El sofisma de Montaigne, como lo define, por ejemplo, Rothbard, venía a decir que los ricos son ricos a costa de los pobres. En nuestra etapa actual eso no es cierto, porque pasa que en muchas etapas antiguas se identificaba desigualdad con la idea de que una parte le quitaba a la otra una parte de su riqueza. Y era cierto, en buena medida, porque buena parte de la riqueza que se extraía antiguamente era la riqueza extraída por medios políticos. Pues era el típico pachá, o bajá, o conde, o starosta, o lo que fuera, que le quitaba por la fuerza a los campesinos pues, parte de su cosecha y después vivían en palacios y con muchos lujos y muchas cosas. Claro, pero esa riqueza no es una riqueza de mercado. No es una riqueza, no es una desigualdad de mercado, es una desigualdad extraída por la fuerza. Y buena parte de la desigualdad antigua no era porque los romanos o los chinos fueran muy emprendedores, sino pues son las sociedades estancadas, sino que simplemente los emperadores o así, a poco de excedente que hubiera, se lo apropiaban, por eso es muy difícil crecer. Y la gente era consciente de eso. Y sigue siendo consciente porque en muchos países del mundo, incluso en países desarrollados o libres, buena parte de la riqueza también se extrae de forma política. En el sentido de que se extrae a través de impuestos, a través de regulación, a través de tasas. Porque una de las cosas, por ejemplo, cuando Piketty o Wilkinson, ¿no? O Robert Frank o Milanovic, que son así digamos, los principales teóricos de la desigualdad moderna, o Manuel Sáez, ¿no? Hablan de desigualdad en términos brutos, no matizan unas desigualdades y otras desigualdades, no matizan las desigualdades que derivan su origen de la política y las desigualdades que derivan pues, del propio mercado, sino que ponen desigualdad en términos brutos y no las diferencian, no las matizan, y eso es una cosa muy, muy importante. Y hay muchas formas, aún a día de hoy, en países supuestamente libres y en buena parte de los países del mundo, buena parte de la riqueza es de origen político. La riqueza de Putin, por ejemplo, si la tiene, o de Erdogan, o de Al-Sisi, ¿no? Pues no son digamos, riquezas derivadas del emprendimiento, ¿no? Que inventaran una app, o que inventaran algún invento pues, comercial, o inventaran un teléfono móvil, o inventaran algún producto, algún coche eléctrico, alguna cosa así, sino que se debe simplemente a través de impuestos, regulaciones, monopolios. Buena parte de las empresas en muchos países son gestionadas políticamente, en muchos países de la Tierra, ¿no? Licencias que regulan el acceso, el proteccionismo que protege industrias de los aliados, el gasto de las rentas fiscales, ¿no? Y un montón de privilegios y monopolios otorgados a dedo, pues generan aún mucha desigualdad de renta. Entonces, claro, muchas personas de muchos países del mundo dicen, este típico Saddam Hussein o cualquier de estos que se vienen así, pues son muy ricos. ¿Y por qué son muy ricos? Porque traen renta a la población de mil y una forma distinta. Y esto pasa cuando miramos las fortunas de muchos sátrapas. Pero mucha gente es consciente. Entonces, cuando ve que una persona rica, inmediatamente piensa que es por alguna forma inmoral de hacerlo o porque abusa de la fuerza. Claro, y eso es conveniente distinguirlo. Y yo creo que los teóricos de la desigualdad no lo distinguen lo suficiente, ¿no? Y esto es muy importante. Cuando se habla de igualar, y si se fijan, las propuestas que hacen, así Piketty y todos estos teóricos tan exquisitos de la igualdad, pues normalmente hablan de políticas redistributivas, impuestos a la propiedad o a impuestos a las sociedades. Nadie habla de eliminar rentas políticas, nadie habla de eliminar regulaciones, nadie habla de los privilegios que tienen determinadas industrias. Pues en muchos países es la industria bancaria, en muchos países es la industria eléctrica, en muchos países es la industria de telecomunicaciones, en grados variables. No estoy refiriendo a España, me estoy refiriendo a muchos países de la Tierra, y en España algunas de ellas se dan, o creo que se dan. Entonces digo, pero nadie habla de eso, ¿verdad? Dice, no, al rico hay que quitarle. Pero no le quitamos, era más cómodo, en vez de quitarle impuestos, quitarles la fuente de renta ilegítima, me refiero, ¿no? Que sería mucho más justo, mucho más fácil y mucho más equitativo. Buena parte de las desigualdades se deben a este tipo de rentas políticas. Y que se cada vez se inventa más la propiedad intelectual o todo tipo de subsidios. Ahora vemos subsidios cuando veo esto de subsidios a la economía circular o la economía verde o la economía de estas que hablamos así, la digitalización de la sociedad. Eso yo estoy mirando mi cabeza rentas a empresas concretas.
normalmente bien conectadas con el poder político. No quiere decir que no hagan cosas, no quiere decir que no sean así, pero muchas de esas empresas están bien conectadas con el poder político y por lo tanto obtienen sus rentas no a través del mercado, no a través del intercambio, sino forzando a los consumidores a aceptar ese bien, porque no pueden entrar a otra competencia, o bien porque están siendo subsidiados por esto. Y esto muchas veces no se tiene en cuenta. Entonces, muchas veces la desigualdad, digamos, un rico, pero curiosamente, nunca, si nunca en los ejemplos que se ponen en los tratados de desigualdad, nos ponen a un político, con una renta política de este estilo, ¿no? No nos ponen las rentas de un monopolista puesto ahí por el gobierno, o de una empresa subsidiada, o de una empresa con controles de precios favorables a ellos, etc. No, siempre nos ponen a gente que gana, curiosamente, que gana el dinero más o menos en el mercado. Después, claro, aún los que ganan en el mercado, en parte, algunos de ellos obtienen también las rentas de forma política, aunque no todos, y no todos en la misma proporción. Y eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de desigualdad, las personas pueden ser desiguales en rentas, pero respecto a la política no son iguales. Hay personas que tienen mayor capacidad política, bien porque tienen habilidades de conectar con el poder, bien porque tienen ellas capacidad de obtener el poder por sí mismas. Entonces, es muy importante tener esto. Otro debate filosófico. ¿Tiene la igualdad valor intrínseco? Claro, estamos hablando de la igualdad, que hay que tener más igualdad, que sería deseable un mayor grado de igualdad. Primero, no se dice en qué, no se dice para qué, o sea, en igualdad en qué es lo que tenemos que tener por igual. Igualdad de longitud de vida, esperanza de vida, igualdad de rentas, igualdad de, yo qué sé, de fuerza física, igualdad de intelecto. Digo porque es igual, porque normalmente también se selecciona dentro de las posibles fuentes de igualdad algunas igualdades concretas que son las que interesa desarrollar. Y hay que discutir si la igualdad tiene valor intrínseco. Sí, pero por ejemplo, porque se valora muy mal la desigualdad, por ejemplo, en renta, y se valora muy bien la desigualdad, por ejemplo, en inteligencia entendida como capacidad abstracta de razonar, o el tipo de inteligencia escolar, el tipo de inteligencia académica, el tipo de inteligencia después de saber escribir libros, papers o desarrollar grandes teorías. Porque se valora más una cosa, porque la diferencia de rentas está mal vista y se intenta corregir, pero en cambio la diferencia en inteligencia, de la cual también se derivan ventajas en rentas y en otros aspectos, en respeto, esa en cambio se potencia. Porque si una persona, por ejemplo, tiene una gran capacidad intelectual en ese ámbito, no capacidad, por ejemplo, para comerciar con carne o comprar pescado en la plaza y venderlo más caro, sino capacidad puesto de elaborar teorías físicas o elaborar teorías de ese estilo. Esa inteligencia, cuidado, de la cual derivan también desigualdades, privilegios y una serie de factores. ¿Por qué se potencia? ¿Por qué a la persona, al joven que tiene esa capacidad, se le potencia mandándolo a escuelas mejores, mandándolo a universidades de élite, pagándole becas para que estudie, investigue? En cambio, al pobre, que no tenga ese tipo de inteligencia, no que no sea inteligente, sino que no tenga ese tipo de inteligencia, ese ya ni pasa de la secundaria, ¿no? Ya se la aparta del sistema. ¿Por qué una se potencia y otras se acaban? Porque obviamente me dirán, porque de la capacidad de inteligencia obtenemos beneficios para todo el resto de la humanidad, y es correcto, pero también de la capacidad de unas personas de obtener rentas, de crear empresas, de crear empleo, se obtienen beneficios para la humanidad. En cambio, unas están mal vistas y otras están bien vistas, ¿no? Entonces, es muy importante eso, porque después hay que hablar de qué igualdad igualamos. Hay que discutir, por ejemplo, muy breve para un tema como el de hoy, pero bueno, por ejemplo, todo el debate que abre Fred Hirsch hace ya unos años, ¿no? Sobre los bienes de posición, esto es los bienes que son difícilmente igualables o que no pueden ser igualables, ¿no? Es decir, vivir en el centro de Moscú, en el Kremlin, en una zona buena de la perspectiva Nevsky, pues lo pueden hacer pues 150, 200 personas. Y esas van a disfrutar de unos beneficios que disfruta un rico, aunque la casa no sea suya, aunque sean de otro tipo. La asignación o bien es política, o bien es por algún otro tipo de medio, por sorteo, lo que sea, pero hay unas personas que van a disfrutar de una serie de bienes de posición que no son igualables. Por ejemplo, tener una casa en la primera línea de la playa, solo caben 100 casas hipotéticamente, o las que quepan, vivir en el centro de Moscú, o vivir en el centro de París, son bienes de posición, no se pueden extender a todo el mundo. Pero ¿quién vive en ellos? Disfruta de unas rentas que no disfruta el resto. Claro, esos tipos de bienes, cuando hablamos de igualdad, ese tipo de cosas no se pueden igualar.
hablar o la capacidad pues de tener un carácter agradable o de tener una mente que componga música y por tanto haga mucho caso. Hay muchos bienes que no pueden ser extendidos a toda la población. Podemos tener a todo el mundo una casa, pero no una casa en la Plaza Vendôme de París. Por ejemplo, una cosa así. Ahí caben 100, 200, los que... Entonces, ¿qué igualdad primamos? Es una cuestión. ¿Y igualdad para ser lo que? ¿No? Cuando hablamos de igualdad de oportunidades y este tipo de temas, que son temas también filosóficos, yo recomiendo mucho el libro de Harry Frankfurt, se llama así Igualdad, ¿no? Que explica, bueno, la igualdad, pues él defiende incluso posturas socialdemócratas, pero dice que la igualdad en sí no es una cosa que valga nada, es una cosa que es un valor que tienen algunas personas, pero que en sí no vale. Por eso algunos autores como Wilkinson y Piketty, estos intentan ver que la desigualdad tiene una serie de consecuencias, pero la desigualdad en sí no, o la igualdad no es un bien que tenga necesariamente que ser defendido. Lo que le importa a autores como Wilkinson no es la igualdad, lo que importa es cómo está el pobre, si el pobre está mejor o peor. Lo que importa es que la pobreza se reduzca. El combate tiene que ser reducir la pobreza, no igualar. Porque la igualdad es un concepto que se usa de forma muy arbitraria. Yo siempre digo que uno de los errores más grandes de las ciencias sociales contemporáneas es adoptar de forma acrítica conceptos de las ciencias físicas y naturales. Y es un error que tenemos, no sé si por envidia de la física, como dice Philip Miroski u otros autores, pero siempre estamos copiando palabras de otras ciencias intentando aplicarlas. Usamos conceptos como evolución, que son válidos para la naturaleza, para el ser humano, para la ciencia social no es un concepto. Se entiende lo que dice, pero no es un concepto correcto. La evolución es ciega y la evolución humana no es ciega. O se usan conceptos como el de equilibrio, como el de fricción, que son cosas para un tren, para un motor, o eficiencia, ¿no? Pues uno de los conceptos que se usa es la igualdad. Porque la igualdad puede existir en algunos aspectos de la vida física y referidos a alguna dimensión concreta. Pero para la vida humana y social no es un concepto fácil de aplicar de la igualdad, porque tiene que ser la igualdad aplicada a algo. Rentas, edad, lo que sea, o inteligencia, fuerza física, capacidad atlética, lo que sea, ¿no? Entonces es una cosa que son conceptos. La igualdad es un concepto complejo, no es un concepto simple, porque es multidimensional. Y además, algunas de las dimensiones de la igualdad y de la desigualdad se solapan con otras, ¿no? ¿Qué es más importante, un físico premio Nobel o un rico, o el más rico de, yo qué sé, de algún pueblo de Galicia, ¿no? ¿Quién es más? ¿Quién tiene más estatus social? ¿Quién es eso, no? O el Papa o un multimillonario checo, ¿no? Es pluridimensional. Sí tiene más plata el millonario, pero al final a lo mejor a Obama o Trump reciba al Papa, pero no lo reciba él. Es decir, son cosas muy multidimensionales y no son fáciles de corregir, porque hay muchas en los problemas de estratificación, en desigualdad humana, hay muchos problemas. Un líder militar o un rico, históricamente los ricos estaban subordinados a lo que mandaron los líderes militares, por lo menos en la antigüedad y en muchos países, ¿no? Es decir, no es una cosa fácil de determinar. Después, ¿cómo se mide la desigualdad? Porque ellos hacen unos Piketty en Capital siglo XXI, pues hacen unas cosas de R mayor que G y hacen unas cosas así. ¿No? Pues si lo vas a explicar, dice, el mayor aumento de la renta, el mayor aumento del valor de capital, es la subida del precio de la vivienda. Pero si sube el precio de la vivienda, pues sí, incrementa el capital, pero no incrementa extraordinariamente la desigualdad, ¿no? Vale, imagina yo tengo un piso de 100 metros cuadrados, yo que sé, en una zona buena de Madrid, el barrio de Salamanca o de las zonas que sean buenas allí, ¿no? O tengo una casa de 100 metros cuadrados en Puerto de Vega, en Asturias, ¿no? Vale, sí que vale más la casa en Madrid, a lo mejor vale 1 millón de euros y a lo mejor la misma casa pues, en Puerto de Vega no sé cuánto puede costar, pues cuesta 100.000 euros, una casa semejante allí, pero no vive mucho mejor el uno que el otro. Tiene una casa de 1 millón de euros, y otro es una casa que vale 100.000. Pero no, su calidad de vida, su familia no es tan distinta. Ambos tienen una casa amplia, tienen sus comodidades, tienen su comida, incluso algunos pueden preferir ir Puerto de Vega a Madrid, etc. Pero es decir, aunque valga más la casa, no quiere decir que tu vida sea 10 veces mejor por tener esa casa. Siempre tienes una casa que vale mucho dinero. Y lo que explica Piketty, lo que explican los críticos a Piketty es que buena parte de esa valorización se debe al incremento del valor de las casas. Pero ese incremento del valor de la vivienda no necesariamente reduce la calidad de vida de los más pobres. No necesariamente. Entonces,
hay que ver cómo se mide la desigualdad y qué valores imputamos a que unas rentas son más altas y otras más bajas, ¿no? Es decir, que hay que tener en cuenta estos. Pues repito, porque él le apunta en cuando él dice que además es normal, si una sociedad es de prosperidad, ¿no? Y de paz, es normal que si vamos lentamente heredando, se van quedando las cosas y sobre todo si el tamaño de la familia se reduce, pues que los niños que nazcan ahora hereden además de muchas fuentes, que se vaya acumulando, pero no es que sea un fenómeno así tenebroso, simplemente son las personas, pues si no se va destruyendo la propiedad, pues se va acumulando, claro, es normal. Es algo que pasa así. En cuanto hay un poco de pecado, si nos destrozan la casa o nos cosas así, y hay que empezar de cero, es más difícil acumular. Entonces digo, ese tipo de cosas es así. Después, la idea de igualdad de oportunidades, que es un tema que después podríamos hablar, que es un concepto que también es muy espinoso y es un concepto muy difícil de salir, porque, repito, igualdad de oportunidades tiene que ser para ser algo y depende de muchos factores, desde dónde naciste, en qué tiempo o época naciste. Claro, en mi edad, por ejemplo, es muy difícil que yo saliera, yo que sé, un programador de apps. Porque cuando yo era joven y podía estudiar estas cosas, no había apps. Entonces no, es muy difícil que yo haga fortuna. En cambio, una persona con las habilidades que puede tener, por ejemplo, Elon Musk, con cosas, a lo mejor en mi época lo pasaba mal, porque no tenía todas las mismas cosas tecnológicas que puede tener ahora. Como siempre digo yo, si Cristiano Ronaldo o Messi o así nacieran en Arabia en el siglo XVIII, aún teniendo las mismas habilidades físicas para jugar al fútbol, probablemente pues, tendría que trabajar en una cantera o picando piedra, porque su habilidad es para un deporte que se juega hoy y nacido en un sitio en el que se valora ese deporte, ¿no? Y eso son, ¿cómo vas a igualar esas oportunidades? ¿No? ¿Cómo vas a igualar dónde naciste? ¿Con quién te relacionaste? Pues la explotación genética que tenga. Y además, igualdad de oportunidades para ser lo que. Cuando se habla de igualdad de oportunidades, fijémonos en una cosa. Normalmente, el programa ideal de que plantean los igualitarios para igualdad de oportunidades es igualdad de oportunidades para ser un científico o profesor de universidad. Porque siempre sacar buenas notas. Sacar siempre buenas notas, acaba siendo físico o químico o algo así, en algún instituto de élite o profesor de universidad, pues parece que es la igualdad. Y hay muchas formas de oportunidad, pues puedes ganar dinero, rentas en un deporte, puedes ganarlo haciendo una empresa, puedes hacerlo cantando, puedes hacerlo de mil formas distintas, pues trabajando, pues teniendo un puesto en la plaza, teniendo un restaurante, puedes hacerlo de mil formas distintas, porque la única forma de igualdad de oportunidades, que lo único que hay que igualar es la capacidad de ser físico, o químico, o ingeniero, que está muy bien, no estoy diciendo que esté mal, pero porque es la única fuente de igualdad. Y las personas que no tienen esas dotes, pero tienen dotes para otras cosas, ¿cómo hacemos con ellas? Esa no se les potencia tanto, ¿verdad? Si una persona tiene dotes para vender y comprar carne o comprar y vender ganado, no veo yo que haya muchos programas para incentivarlos o darles becas o cosas para que aprendan. Y a lo mejor les venía bien aprender a negociar con ese tipo de cosas, pero ahí no hay ningún tipo de proceso, tiene que aprender por su cuenta. Solo digamos, está programada la igualdad de oportunidades para que las personas adquieran ese tipo de puestos. Y unas personas lo hacen bien ese tipo de puestos y otras no. Después, la idea de igualdad se plantea siempre en un marco estatal. Y es uno de los fallos. Yo me gusta hablar mucho del nacionalismo metodológico, ¿no? La idea de que el Estado es el ente que opera sobre la igualdad, es el ente sobre el cual queremos operar o queremos medir o queremos comparar, ¿no? Y hay esa idea de que la igualdad y la desigualdad siempre se mira a nivel de un Estado. Y cuando por ejemplo, Bourguignon, un teórico de la desigualdad, dice, mire, y eso creo que es bastante partidario de la igualdad, mire, hay más diferencia entre un pobre de un país rico y un rico de un país pobre. Y cuando hablo de rico no hablo de grandes fortunas. Entre el 10% más rico de Eritrea, por ejemplo, y el 10% más pobre de Estados Unidos o de Suiza, es mucho más rico, varias veces más rico, el 10% de los suizos más pobres que el 10% de los eritreos más ricos. No una fortuna individual, el promedio de los 10% más ricos, el quintil o el porcentaje del 10% más alto de los eritreos es más pobre y varias veces más pobre. Y hay más desigualdad de países ricos y pobres que dentro de los propios países. Aunque se está mitigando. Por lo menos lo que dice Wilkie, que por lo menos hay que matizar eso y ver que la desigualdad no es solo dentro de un Estado. Y que la desigualdad dentro de un Estado puede ser grande, pero a niveles absolutos, por ejemplo, el más pobre de un país rico tiene una serie de bienes y una serie de, llamamos nosotros, rentas de opción que no tiene a lo mejor muchos de los ricos del país pobre. Entonces, es una cosa que hay que hacer. Entonces, siempre usamos el Estado con medida de desigualdad y todos estos teóricos siempre parten así. Y después, porque parten de una idea.
¿no? Parten la idea de que lo que hay en España es de los españoles. Y toda la riqueza que hay dentro de España es de todos los españoles. Y eso es una afirmación teórica que, bueno, habría que discutir. De hecho, se aplica porque se entiende que la polis o el demos tiene derecho a decidir el uso de la riqueza de todo el mundo, pero es una cuestión discutible. Pero parece que todo el mundo, la producción se debe por igual a todo el mundo. Y no todo el mundo contribuye a la producción de igual manera. No pongo ejemplo, pero todo el mundo tenemos en la cabeza pues, gente que es muy productiva y que hace así, y otros tengo yo en la cabeza que no solo a lo mejor no producen nada, sino que hacen daño y no contribuyen a un buen ambiente social. Pues, la aportación, todo el mundo aporta algo a la sociedad, pero no todo el mundo aporta por igual, ¿no? Entonces, claro, pero parece que todo se debe a todos juntos. Entonces, digamos, el colectivo tiene derecho a disponer del conjunto de la riqueza de la población, del conjunto de la plata y repartirlo después. Entonces, todo lo que hay en España es de los españoles. Y los españoles, una vez producido aquello, tenemos derecho a repartirlo como quieran, ¿no? Y esa idea lleva a las ideas de desigualdad. Como unos son más desiguales que otros, entiende que el colectivo tiene derecho a quitarle a unos, al colectivo que él defina, para darle al resto, ¿no? Entonces, con esto, ya para concluir, la idea que planteo es que la desigualdad de medirse, primero, para mí la desigualdad no es un valor principal, como apunta Harry Frankfurt. A mí lo que me importa es el pobre y cómo acabar con la pobreza y cómo reducirla, cómo eliminar la pobreza absoluta, no la desigualdad. Porque dijimos antes, la desigualdad muchas veces se elimina pues, simplemente no creciendo los pobres haciéndose ricos, sino haciendo más pobres a los que están arriba. Y eso no sé en qué medida puede beneficiar a los demás. Pero en cualquier caso, la desigualdad de medirse no tiene por qué medirse a nivel dentro de un Estado, sino que tiene que medirse a nivel global. Y si está reduciendo, eso no. Y la buena noticia que nos da Bourguignon es que la desigualdad a nivel global está reduciéndose. A nivel global. Y eso creo que es una buena medida. Que puede incrementarse algo por otros factores que apunta Piketty dentro de algunos estados puede ser correcto. Pero a mí lo que me importa es que los pobres de la tierra estén cada vez mejor y los pobres de nuestro país también estén cada vez mejor. Esa es la idea que planteo yo, que plantearon siempre los tecos de nuestra escuela. De hecho, creo que nuestra principal lucha es acabar con la pobreza. Ahora, la desigualdad, pues repito, hay que decir en qué. Pero bueno, quedo a su disposición si quieren hacer alguna cuestión. La verdad es que, como siempre, muy interesante, ¿no? Hay que decir, para que la audiencia lo sepa, que el profesor está en la facultad y además en una zona donde tuvimos muchas tertulias y muchos debates donde yo personalmente me transformé al liberalismo y que ha parado su agenda para atendernos y la verdad es que por eso se lo agradecemos. Gracias, tengo poco tiempo, sí. No, se lo agradecemos, profesor. Hasta las 8 quedan 23 minutos y a las 8 cerramos puntualmente, ¿no? Hay varias preguntas en el chat, como siempre. El chat está pues muy activo y muchas personas pues enviando saludos y respetos hacia su persona. Y antes de pasar a las preguntas, y por meter un poco de veneno en el debate, que siempre es bueno, efectivamente la desigualdad no es un valor principal, como ha dicho, lo importante es la pobreza, pero yo también estaba grabando una cosa de Caminos de Libertad, por eso entré un poco tarde, pero si ya trató el tema, me corrige y listo, ¿no? Pero, ¿qué le parece la reflexión un poco desde la extrema izquierda de la desigualdad como fuente de conflicto? Es decir, la desigualdad como mecha de activismo político que puede distorsionar la vida en comunidad. ¿Debería preocuparnos a nosotros eso o no? Porque efectivamente yo creo que a nivel objetivo la pobreza es lo principal y que la batalla es eliminar y luchar contra la pobreza, eliminarla. Pero una comunidad necesita de armonía, ¿no? Y además, usted y yo somos fervientes en ese sentido, defensores de las comunidades pequeñas, armónicas y tal. ¿Puede la desigualdad ser una fuente de conflicto que erosione la vida comunitaria y acabe destruyéndola y que en ese sentido, pues a lo mejor hay que preocuparse por ella? Y otra pregunta enlazada con eso, las sociedades más libres son sociedades menos desiguales, porque hay una pregunta que señala si conoce algún estudio empírico sobre la relación entre desigualdad y grado de intervencionismo en el mercado, ¿no? Una de las preguntas que está en el chat. Y es un tema interesante, ¿no? ¿Pueden ser las sociedades más libres
menos desiguales que las sociedades no libres. Por ejemplo, sí, a lo mejor en Suiza hay desigualdad o en Estados Unidos hay desigualdad, pero aún así es menor que la que hay en Corea del Norte o en Cuba, ¿no? ¿Qué piensa al respecto, profesor? Son temas muy espinosos. A ver, la desigualdad se puede transformar en conflicto si hay un discurso que explique la desigualdad como un robo. Es que antiguamente lo que te dije al principio, que no estabas, es que, claro, dije, es que algo de razón tenían antiguamente. Que muchos de los ricos antiguos eran ricos por medios políticos. Y en la mente de yo cuando hablo con la gente y cuando hablo con los estudiantes y hablo con gente que no está muy metida en estos debates, ¿no? Pues todos identifican con la desigualdad como algún tipo de robo por parte bien de unas élites extractivas, que se dice ahora, bien por algún tipo de buscadores de rentas. Casi nunca nadie piensa ni siquiera en un jugador de baloncesto, un cantante o un empresario que hace pan, ¿no? Pero claro, siempre piensa que el rico lo hizo a costa de otros, esa es su firma de Montaigne, le robó a otros, lo robó por malas artes. Entonces, ahí sí que puede haber cierto motivo de conflicto, porque hay una teoría que explica esa desigualdad como causante de eso. Y algo de razón tiene esa teoría, ¿eh? Cuidado, no totalmente, no todos los ricos que hay son ricos por medios, digamos, de mercado, sino que obtienen rentas de mucho tipo. Por ejemplo, pero claro, aún una sociedad, digamos, de mercado que haya desigualdad, claro, tiene que haber una teoría que explique eso. Y que te explique que tú eres pobre por culpa del rico. Pues ahí está, toda la conflictividad es generada, digamos, por los propios discursos. Tienes políticos que la todo el día diciendo que los ricos te roban, que los ricos te tal, que los ricos que tienen los niños que rebuscar en la basura y los otros tienen que tal. Pues claro, es normal que mucha gente piensa que la culpa de sus males es de los ricos. Y entonces, claro, que genera conflictividad social. Pero si tienes sociedades armónicas que todo el mundo entiende más o menos que la desigualdad puede tener incluso efectos positivos. En el sentido de que, bueno, que incrementa el progreso, que sirve de acicate, que puede servir como de espejo para intentar mejorar nosotros, etcétera, que también puede tenerlos, pues a lo mejor cambia la perspectiva. Hay muchas sociedades que son desiguales que no son para nada conflictivas, y las sociedades bastante iguales son conflictivas. ¿Sabes por qué? Lo explica Schoek en La envidia de la sociedad. Cuando la sociedad es más igual, las pequeñas desigualdades brillan mucho más. Y sobre todo porque son monodimensionales, ¿no? Vale, pues yo a lo mejor no soy rico, como digáis, pero a lo mejor yo sé de muchas cosas y tengo un prestigio como investigador físico, o soy un gran atleta, a lo mejor no canto dinero, o a lo mejor pues decido vivir en la pobreza, como un obispo que había aquí en Mondoñedo, que era muy pobre, o decía que era muy pobre, no vivía él una vida de pobreza. Pero la vida que escogió, y esa desigualdad en cambio nadie la veía como una, porque era un obispo, era súper respetado en muchos otros ámbitos de la vida, aunque su vida fuera súper pobre, ¿no? Que nos estoy poniendo ejemplos extremos, ¿no? Pero hay muchas dimensiones de la desigualdad, no es solo no tener renta. Ese obispo, por ejemplo, decidió vivir así. Y además, era mucho más respetado cuando vivía así. Tenía mucho más prestigio. No tenía renta, vivía en una casa pobre, humilde, una cosa de madera y estas cosas así. Pero era súper respetado. Y cuanto más vivía así, más lo respetaban. Que a lo mejor era lo que quería él. Porque al final, claro, es que hay muchos debates y no me gustaría profundizar en ello, ¿no? Pero buena parte de las desigualdades, por ejemplo, son desigualdades de bienes psíquicos, no son de bienes físicos. Más allá de un umbral, lo que diferencia a un rico de un pobre, por ejemplo, en sociedades como la nuestra, en muchos aspectos, no es tener o no tener un bien, sino la calidad del bien. Es decir, que el pobre tiene un Fiat Punto, ¿no? Y el rico tiene un Lamborghini, ¿vale? Pero vamos, pero la diferencia brutal no es tener un Lamborghini un punto, es tener coche o mojarse, ¿no? Vale, que el rico tiene una casa más grande, pero yo tengo una casa también de cemento y con tejado. O sea, no me mojo en el invierno, cosas por el estilo. Son diferencias de calidad. El otro come langostas y caviar, yo como pues, otro tipo de productos de oferta en el supermercado, pero no estamos nutridos los dos, o sea, no morimos de la ambición. La diferencia no es comer más o menos bien, sino no comer. No tener casa o tenerla. Entonces, muchas desigualdades son psíquicas, son difícilmente igualables, ¿no? Cuando yo compro una casa enorme en una playa, así, básicamente lo que estoy comprando es una experiencia psíquica. De tener amplitud, de espacio, de vistas, de estatus, de cosas así, ¿no? Cuando compro un coche, bueno, compro una sensación de potencia, de seguridad, pero estoy comprando sensaciones psíquicas, no sensaciones físicas. Y eso es muy difícil de igualar, ¿no? En muchos aspectos, porque tienen muchos elementos de... Pues, por eso me importa a mí es acabar con la pobreza absoluta, no con la pobreza relativa, ¿no? Y eso es muy importante, porque claro, si te explican que está mal y tipo de cosas así, porque la igualdad no se puede conseguir.
Y entre otras cosas, por esto, total, no, porque dije yo antes de los bienes de posición y por una serie de factores. Después, si hay algún tipo de estudio que estudie esto, capaz que los estudios sí que los hay, lo que pasa es que se contradicen unos a los otros, ¿no? Porque hay países muy ricos y muy libres que son muy desiguales, y otros que son ricos y así, pero son menos desiguales. Depende también de las políticas, también depende de la estructura de la sociedad, del dinamismo, de un montón de factores. Es una sociedad pues, menos rígida, menos estratificada que otras, pero puede haber de los dos casos, ¿no? Y el intervencionismo, claro, afecta para bien o para mal. No sé hasta qué punto, por ejemplo, dicen que las sociedades nórdicas, por los datos que dan los autores, son más iguales que, por ejemplo, Estados Unidos. Y dicen, es que Estados Unidos tiene una renta como la de Irán o de Nicaragua, desigualdad de tus índices, que dicen así. Y puede ser cierto, pero nadie diría que Estados Unidos es como Irán o Nicaragua. Aunque el índice de Gini, este famoso. Claro. No, pues nadie dice que sí, está bien, el índice será así, pero no, aún así, no, yo creo que el pobre de Estados Unidos prefiere estar allí que en Nicaragua. De hecho, muchos nicaragüenses quieren ir allí. Aún incluso, claro que son cosas así, nadie le gusta ser pobre, pero claro, un pobre de un país rico tiene unas rentas de opción que no tiene el del país pobre. La renta de opción, por ejemplo, si aunque yo quede pobre, o él quede pobre, si sus amigos son ricos, bueno, pues más o menos algo le irán dando, uno le dejará dormir en su casa, en el sofá, otro le dará un bocadillo, porque tienes opción, tus amigos tienen con qué darte, ¿no? El problema sería que tus amigos no tuvieran con qué darte, que fueran todos tan pobres como tú. Y eso los países ricos lo bueno que tienen, que aún habiendo desigualdad, hay rentas de opción. O sea, tienes, aunque sea caritativas o así, tienes sanidad pagada malamente, pero tienes alguna serie de bienes, a los que tienes acceso que no tienes acceso en otro país. Entonces, claro, son rentas de opción. Este tipo de aspectos pues, es muy difícil definir desigual, igual. Y repito, que tú tengas un índice de Gini parecido al de Nicaragua no te hace a ti Nicaragua. Totalmente. Hay una serie, voy a intentar hilar preguntas que recogemos del chat. Hay una pregunta, la izquierda, ¿no? La fijación de la izquierda con la desigualdad. La izquierda está más, digamos, enfocada en la desigualdad que en la lucha contra la pobreza, ¿no? Paradójicamente, ¿no? Y hay otro de los que nos están viendo, de los que nos están acompañando en este diálogo, otra persona que dice si esa lucha contra la desigualdad por parte de la izquierda es por su nulo conocimiento del mercado y las malas aptitudes a la generación de riqueza. Y yo añadiría, con base en la anterior pregunta, si no es estrictamente política para conseguir el poder, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? Al final es una narrativa y en resumidas cuentas hay mala fe, ¿no? Lo que se busca es conseguir el poder político en términos, digamos, marxistas y controlar la sociedad. ¿Qué opina al respecto? Siempre fue una vieja estrategia, ¿no? Para tú ser rico, apoyarte en los pobres. Siempre fue así. ¿No? Para tener el poder político, apoyarte a los pobres. Pues es tan vieja como el mundo, por lo tanto, no es nada nuevo, ¿no? Entonces, que si hay un mal conocimiento económico, no es que no haya conocimiento económico, yo creo que es un conocimiento profundo de malas teorías, que es muy distinto. No es que no sepan economía, es que la economía que estudian o que siguen o a la cual honradamente creen, les dice todo eso. No tiene que ser necesariamente que tampoco que las izquierdas busquen necesariamente a priori el poder o así, simplemente honradamente buscan lo que entienden mejor. Lo que pasa es que yo creo que buscando eso no consiguen su objetivo. Mi crítica no es que sean malos ni nada así por el estilo, ni que sean peores personas ni menos inteligentes que nosotros, ¿no? Algunos son muy inteligentes y bien intencionados, no tiene que ser necesariamente así, simplemente buscan lo que buscan de manera equivocada y buscándolo de esa forma yo creo honradamente que se equivocan y que no consiguen ni una cosa ni la otra. Ahora puede ser todo junto también, un comportamiento social, una acción colectiva puede ser por todos los factores que apuntaste tú. No hay uno solo que sea el dominante, puede ser, algunos buscarán poder, otros buscarán honradamente la igualdad, otros buscarán honradamente el estudio y piensan honradamente que es así, yo también pienso honradamente que no es así. Claro. El debate igualdad o equidad, ¿tiene sentido ese debate o sencillamente es otra narrativa liberticida y problemática? Aquí no acabo de entender, ¿cómo definirías tu equidad e igualdad?
No, bueno, lo pregunta una persona por el chat, dice, quizás en vez de hablar de igualdad sería mejor hablar de equidad, ¿no? Y entiendo en la pregunta, pues esto de la igualdad de oportunidades, ¿no? O sea, al final no es que queramos una sociedad con todos los individuos con la misma renta, sino con instrumentos, digamos, que nos hagan empezar la carrera a todos desde el mismo punto, ¿no? Esa obsesión de facilitar, digamos, pues eso, voy a correr, que todos tengamos los mismos tenis, las mismas zapatillas para empezar a correr, ¿no? Sí, ¿Qué pero opina al respecto? eso, por ejemplo, lo estudió hace mucho tiempo Young, en el triunfo de la meritocracia, ¿no? Una sociedad que todo fuera por mérito, todo partiendo de las mismas condiciones y todo eso igual, que digamos que llegaran arriba los que tienen más mérito. Pero ahora, por ejemplo, Sandel sacó un libro, sí, La tiranía del mérito, se llama así, y es muy interesante porque es un tema que siempre discutí, ¿no? Igualdad de oportunidades, ¿qué implica igualdad de oportunidades? ¿Cómo nos colocamos en una carrera? Vale, la gente piensa que es una carrera, porque yo en una carrera con este señor Usain Bolt no tengo nada que hacer, aún empezando los dos del mismo punto. Y con los mismos tenis, Con y los con la mismos, misma... incluso con tenis mejores, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? Bueno, pues primero porque está entrenado, y después ya físicamente no sé cómo es, pero aparte de entrenarse, aunque no entrenara, correría más que yo. No, aún sin entrenar y aún gordo y así correría más que yo. No, porque ya se le ve que es un tipo fibroso, alto, fuerte, con piernas largas, que tiene potencia de salto y tal. Entonces, esa persona, ya, aunque me pongas en una raya con él, no puedo empezar con él. Entonces, y una carrera en muchas otras cosas, porque ¿cómo podemos partir de cero? ¿No? Sin eliminar, por ejemplo, tu familia que te educó en unas cosas, tus amigos que te educaron en otras, tus parejas que te educan de una forma determinada. ¿Dónde naciste? Yo siempre digo, ¿no? Es una tontería, pero siempre digo, Edu nació en Puente de Vega. Edu a lo mejor tenía la voz para cantante de ópera china. No sé si la tiene o no, pero bueno. Y podría hacer una fortuna cantando ópera china. ¿Sabes qué pasa? Que donde nació Edu nadie sabe distinguir un chico con buena voz para ópera china de uno que no lo tiene. Porque esas voces creo que hay que educarlas de pequeños. Y entonces te educan y después al final es una gran estrella. A lo mejor Edu puede ser un gran jugador de las grandes ligas de béisbol, pero ¿qué pasa? Como en Puente de Vega creo que no se juega al béisbol. No, definitivamente no. Aunque Edu tuviera los dotes, nadie te las descubre. Nadie te las descubre. Entonces, llegas a una edad, ya no estás entrenado, ya no puedes jugar a las grandes ligas, porque si te cogen a los 6 años, mira este niño, que bien coge el bate y tal, ya te empiezan a educar, a enseñar, a entrenar y tal, y al final acabas jugando en una liga de esas y ganando una gran fortuna. Y a lo mejor tenías las dotes. ¿Sabes qué? No, vas a morir sin saberlo. Claro. Claro. O Ahí sí que... hecho, claro, y el mero hecho de nacer en un pueblo que tenga conservatorio de un pueblo que no tenga conservatorio. Sí. Pues, si tienes actitud para la música, te la descubren. En otro sitio a lo mejor no te la descubren, o es más difícil descubrírtela. O aún teniéndola, no puedes ir. Hay más preguntas, aunque nos quedan 8 minutos. ¿Qué es lo que hay que igualar? ¿Qué puntos hay que igualar? A ver, porque claro que no sé, igualdad para ser lo que, no repito, la igualdad de oportunidades cuando pensamos en ella es la igualdad para ser profesor de física. Que esa es la igualdad que estás pensando, que todos los niños tengan una escuela, que si tienen medios en esa escuela pueden ir a una universidad y si son buenos en la universidad, que pueden ir a una universidad de élite y doctorarse allí. Eso es lo que se llama igualdad de méritos. Pero estás pensando para eso, no para otras cosas. No para otras cosas, no para, por ejemplo, comercial. No estás pensando para eso, por ejemplo. O para otras habilidades. O si usted es muy simpático y tiene muchas dotes comerciales. El sistema no lo va a premiar. Ni lo va a descubrir, ni le va a potenciar. Ese tipo de habilidades. Solo potencia algunas concretas. Algunas, no solo estas, pero algunas concretas sí. Y para eso se pone todo el sistema educativo al servicio, digamos, de este ideal de igualdad, que es el ideal de igualdad que tenemos los profesores. Nosotros al final, lo que digo yo, ¿quién escribe estas teorías, estos libros, estas cosas de la igualdad? Profesores. ¿Y qué quieren? Un mundo en el que la igualdad, la desigualdad que prime, sea la que ellos tienen. No les gusta la desigualdad que hay ahora porque no es la que ellos tienen. La desigualdad que prima en el mundo es una desigualdad a lo mejor de corte económico o de otro tipo de factores, ¿no? Pero que querríamos nosotros es un mundo que la desigualdad que primara sería la nuestra, la de saber estudiar muchos y chapar muchos libros y muchas teorías y cosas así. Ahí estaríamos felices nosotros, que mandáramos nosotros allí. Nos da rabia con un señor que no leyó a Kant, ni leyó la teoría de la filosofía del derecho de Hegel, pues que gane más dinero que nosotros, vendiendo pescado en el puerto de Vigo. ¿No? Nos da Entonces, claro, queremos un mundo que seamos nosotros, que somos, leemos
Kierkegaard y cosas de esas así, o a Sartori, que seamos nosotros los que dirijamos las cosas, ¿no? Pues a mí no me parece bien que está bien más. En este aspecto creo que hace más por el mundo. A lo mejor un vendedor de pescado que hago yo. Otra pregunta, bueno, estoy seleccionando, perdón pues a la gente que no he tomado sus preguntas. Te quedan 10 minutos, ¿eh? No, sí, por eso, soy consciente. No, de hecho vamos a acabar antes, me quedan 6 minutos para acabar y que tenga tiempo para entrar otra vez al tribunal sin ningún problema. Una pregunta interesante es, ¿qué opina de las compensaciones desde el Estado que propone la izquierda estadounidense para compensar la desigualdad que existía en el pasado, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la esclavitud y todo este tipo de deudas históricas, ¿no? Que están tan de moda y que a día de hoy pues están siendo instrumentalizadas políticamente y están generando mucha inestabilidad, ¿no? Gente de orden, no, gente de desorden, diríamos, ¿no? Pero el problema es cómo determinar quiénes son los... Yo entiendo la lógica, ¿no? Y ciertas propiedades, lo que hablábamos antes, ciertas propiedades, ciertos latifundios que hay en América, en Estados Unidos y en otras partes, se derivan de conquistas o de guerras que expulsaron a sus nativos de allí. Esto lo tengo clarísimo. Y que habría que buscar alguna forma de compensarlos también. El problema es cómo determinar quiénes son. Porque parece que ahora, por ejemplo, quien tiene que compensar son todos los blancos, ¿no? A todos los otros, porque muchos blancos llegaron hace 40 años, no tienen nada que ver con aquel tipo de daños que se hicieron en el pasado, porque ellos tienen que ser responsables por pertenecer a un colectivo de lo que hicieron los antepasados de otros, incluso muchas veces los antepasados de muchos de los que reclaman ahora. Pero claro, las poblaciones con el tiempo se fueron mezclando y en muchas ocasiones la persona actual, digamos, históricamente marginada, o que se siente históricamente marginada, desciende tanto del explotador como del explotado. Por la mezcla poblacional que hubo. Entonces es muy difícil decisionar hasta qué punto es por una parte soy pagador y por otra parte soy cobrador de recepciones, ¿no? De compensaciones. Ahora, la idea en sí tiene lógica, ¿eh? Es una vieja disputa libertaria. Se puede identificar claramente quiénes son los que detentan el derecho, etcétera. Se debería poder dar. Pero cuidado, también se da otra injusticia ahí. Es decir, que normalmente muchas veces, aunque hay casos de desigualdad hoy y no estoy negando, muchas veces colectivos que están relativamente bien integrados a día de hoy, disfrutando de una vida cómoda, llevan indemnizaciones por lo que pasaron sus abuelos. A quien había que indemnizar a sus abuelos, no a los de hoy, que los de hoy muchas veces pues disfrutaron de mucha renta, no tuvieron especial problema, no tuvieron especial problema de marginación. No todos, repito, estoy matizando. Sí. Si se puede descubrir, por mí sin problema, si se puede descubrir claramente quiénes son los culpables y quiénes son los inocentes. Entonces, ¿quién compensa a quién? Claro, se puede hacer perfectamente. Y normalmente eso se hace pues cuando los crímenes o los abusos están cercanos y se puede determinar bien. Y ahí soy muy partidario. Ahora, claro, una cosa que pasó hace 400 años o así, si lo puede determinar, sí, si no, no. Sí. Hay otra reflexión, hay varias reflexiones alrededor de la igualdad jurídica y del Estado de Derecho y todo este tipo de cosas republicanas y liberales. ¿Qué opinión hay alrededor de...? Porque, claro, la igualdad jurídica puede destruir a lo mejor instituciones tradicionales, todo otro tipo de cosas, pero es una igualdad por la cual desde el liberalismo hay que pelear, digamos, y hay que dar la batalla de las ideas. Idealmente sí, pero después vemos que no es así, ¿no? Hombre, yo lo veo todos los días, que no todo el mundo es igual... Es igual de juzgado, igual. Es decir, igual crimen a uno le buscan el indulto rápidamente y otros por crímenes menores pues les pagan una serie de años en prisión. O sea, la igualdad entre la ley sí. Pero la pregunta es, ¿para qué contrato yo un abogado bueno? ¿Para qué quiero yo un abogado muy caro? La ley es igual, ¿no? Pero ¿para qué quiero yo un abogado caro? Pues se entiende que para que la ley no sea igual. Sí es igual, pero para atraerla a mi favor. Si no, no habría negocio con eso. Ahora, es un ideal. No sé cómo operativizarlo. No sé incluso cómo podría concretarse ese ideal de igualdad de leyes. Básicamente que todos merecemos el mismo respeto y digamos que la ley que se nos aplique sea la misma a todos, a las dos partes que están en un conflicto. Pero todos sabemos que aún le falta mucho para conseguir ese ideal jurídico, ¿no? Ahora, como objetivo político, aun sabiendo la distancia para llegar al ideal, puede ser algo, digamos, positivo, ¿no? O sea, en esa batalla de narrativas y de convencer a la gente y de avanzar hacia eso. El problema
Es que ya la propia ley, aun siendo la misma ley, establece una serie de atenuantes. Si estás borracho en un momento del crimen, pues te aplica una pena u otra. Si tú tuviste un pasado tal de violencia y tal, pues está pena más. Pero la ley no es la misma que mate yo a una persona que lo mate a otra persona que lo mates tú, o que robe, una cosa así. Se nos van a aplicar atenuantes distintos. Yo tendría menos atenuantes que otra persona, por ejemplo, ¿no? Entonces ya la ley ya no sería exactamente la misma. Digo que eso es un tema que no reflexioné mucho, también es la verdad, ¿no? Sé que es un ideal que se busca, que en principio parece estar bien, sobre todo la idea de igual respeto, pero el problema es cómo operativizarlo de forma clara, porque no es una cosa tan fácil de hacer. Por ejemplo, tú, ya no solo a nivel de Estado, pero entre Estados, el mismo delito no es lo mismo aquí que allá, ni está castigado aquí igual en unos países cosas que aquí son legítimas perfectamente, allí en otros te castigan con la pena de muerte, en otros incluso cosas que aquí están mal, en otros están bien. O sea, no es fácil establecer una igualdad jurídica. Sí. Bueno, pues son ya las 8, profesor. No molestamos más, que sabemos que tiene agenda. Tómese 5 o 8 minutos de descanso antes de seguir con la siguiente actividad que tiene. Y bueno, qué decir, ¿no? Usted es maestro, yo le quiero mucho, profesor. Ya sabe que además todos los que están viéndole por YouTube también le quieren mucho. Gracias por querer también al Instituto Juan de Mariana y al Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín. Ya sabe. Lamento las prisas, pero lo estaba pasando muy bien. Pero es que ya estábamos en el debate, ¿no? Ya estábamos. Es muy interesante lo dice la igualdad jurídica, y creo que es un tema que hay que reflexionar también. De hecho, no lo pensé bastante, pero digo que me parece un ideal. De todas formas, que parece bastante difícil, bastante espinoso también, aparte del ideal, que también hay que operativizar cómo podría ser eso y cómo acabaría siendo eso, ¿no? Bueno, pues ojalá tengamos otra tertulia, profesor, y como siempre, muchas gracias, ya sabe que se le quiere mucho desde esta casa. Perdonen las prisas. Un abrazo grande y a todos ustedes, hasta la próxima. Hasta la próxima, chao.